Durante aquellos años, las risas venían del norte. En un mercado europeo de camiones dominado por gigantes seguros de sí mismos, especialmente desde Escandinavia, un pequeño camión alemán de cabina adelantada parecía no representar ninguna amenaza. Para muchos observadores, aquel vehículo compacto no merecía atención. Sin embargo, nadie imaginaba que detrás del discreto nombre Mercedes-Benz LP608 se escondía un concepto capaz de cambiar la manera en que Europa entendería los vehículos industriales ligeros y medios. No era un camión ruidoso ni un coloso que impresionara por su tamaño. Precisamente por eso fue subestimado. Alemania atravesaba una etapa de reorganización económica. Las ciudades crecían, las empresas necesitaban soluciones de transporte precisas, ágiles y fiables. Mientras tanto, los grandes fabricantes del norte, como Volvo o Scania, seguían apostando por camiones de morro largo, estructuras robustas y motores potentes pensados para largas distancias y grandes cargas. Desde esa perspectiva, el LP608 parecía casi fuera de lugar. Era más bajo, más corto y más ligero. Para algunos ingenieros suecos, sencillamente demasiado pequeño como para ser tomado en serio. Pero los ingenieros de Stuttgart tenían una visión muy distinta. No querían crear un camión que impresionara por fuerza bruta, sino por funcionalidad. La cabina estaba montada a una altura inusualmente baja. Esto facilitaba el acceso y daba al conductor una sensación directa de conexión con la carretera. Aquella parte frontal corta, que a muchos expertos escandinavos les parecía extraña, era el resultado de una planificación del espacio extremadamente precisa y de décadas de experiencia de Mercedes-Benz en vehículos compactos. El LP608 no nació para batir récords ni humillar a la competencia. Fue una respuesta práctica a la creciente logística urbana. Ciudades como Hamburgo, Colonia o Stuttgart necesitaban camiones capaces de maniobrar por calles estrechas, pasar bajo pasos bajos, aún así, transportar cargas útiles sólidas. Vehículos que arrancaran cada día sin fallar, tanto en el frío invierno como en el calor del verano. Justo en esa aparente discreción se encontraba la verdadera fuerza del LP608. Una fuerza que muchos en Suecia no supieron reconocer al principio. El camión parecía destinado a panaderías, pequeñas empresas de transporte, servicios municipales o talleres. Pero su impacto fue mucho más allá. Se cuenta que, durante uno de los primeros encuentros, un ingeniero sueco observó el LP608, sonrió con ironía, golpeó suavemente su frontal y comentó en tono de broma que algo así no sobreviviría ni una semana en su país. Aquella sonrisa, sin embargo, no tardaría en desaparecer. Bajo su forma contenida se escondía una construcción sólida, definida por la simplicidad bien entendida. El chasis era resistente, los ejes estaban optimizados para el entorno urbano y la distribución del peso garantizaba una estabilidad sorprendente incluso con carga máxima. Mientras otros fabricantes seguían apostando por diseños imponentes, Mercedes-Benz eligió una forma que no pretendía intimidar, sino funcionar. Con líneas claras, una cabina baja y una visibilidad excepcional para su época, el LP608 desarrolló una personalidad propia. No era un símbolo de poder, sino una herramienta precisa. Y esa cualidad fue exactamente la que muchos subestimaron. Cuando el LP608 comenzó a trabajar en condiciones reales, la percepción empezó a cambiar. A medida que las primeras unidades salían de fábrica, pocos comprendían la filosofía técnica que había detrás de aquel compacto camión de cabina adelantada. Mientras los fabricantes escandinavos se centraban en reservas de potencia y grandes dimensiones, los ingenieros alemanes apostaron por la máxima eficiencia en el mínimo espacio, sin comprometer la fiabilidad. En el corazón del concepto se encontraba un motor diésel de la conocida serie Ohm, un 4 cilindros en línea, diseñado no para impresionar con cifras, sino para rendir en el día a día. El par motor estaba disponible a bajas revoluciones, lo que permitía al camión moverse con soltura en calles estrechas y en tráfico urbano constante. Para muchos expertos acostumbrados a grandes motores de 6 cilindros, resultaba difícil creer que un motor tan modesto pudiera ser tan fiable. El chasis era otro punto clave. En lugar de sobredimensionarlo, Mercedes-Benz optó por una estructura rígida pero ligera. Cada componente estaba calculado con precisión, ni más material del necesario, ni menos. Esta filosofía se reflejaba en una distribución de peso equilibrada y en un comportamiento estable. La cabina, adelantada y cercana al suelo, ofrecía al conductor una visibilidad excelente. En ciudades densas, esto suponía una ventaja enorme. Mientras los grandes camiones de morro largo parecían torpes, el LP608 se movía con naturalidad, casi como un vehículo mucho más pequeño.
La dirección ágil permitía maniobras cerradas, esenciales para el reparto urbano. La conducción era precisa, pero nunca nerviosa. Incluso el sistema de frenos, sencillo y robusto, estaba pensado para el uso diario y el mantenimiento fácil. Lo que algunos consideraban anticuado resultó ser extremadamente fiable con el paso del tiempo. Además, el LP608 era económico. Su consumo reducido, la baja resistencia a la rodadura y su forma compacta lo hacían más eficiente que muchos competidores diseñados para largas distancias. En el tráfico urbano, esa eficiencia marcaba la diferencia. Poco a poco, las risas se transformaron en respeto. En las calles estrechas de ciudades históricas, el LP608 demostraba su auténtico propósito. Donde otros camiones necesitaban maniobrar una y otra vez, él avanzaba con precisión. En pendientes cortas pero exigentes, su entrega de potencia controlada mantenía el ritmo sin esfuerzo. Empresarios y conductores comenzaron a valorar su fiabilidad. No era espectacular, pero siempre cumplía. Día tras día, kilómetro tras kilómetro. Incluso fabricantes del norte empezaron a analizar su diseño con más atención. Aquello que parecía insignificante sobre el papel, en la práctica resultaba extraordinariamente eficaz. Con los años, el LP608 se convirtió en una imagen habitual en el paisaje urbano alemán. Panaderías, empresas de construcción, servicios municipales. Todos confiaban en él. No porque fuera el más grande o el más potente, sino porque funcionaba. Hoy, décadas después, el Mercedes-Benz LP608 se recuerda como un vehículo que nunca necesitó alzar la voz. Su legado no se mide en récords, sino en confianza. Demostró que la verdadera fortaleza no siempre está en el tamaño, sino en la coherencia entre diseño, función y realidad cotidiana. Y así, aquel camión que una vez provocó sonrisas terminó ganándose el respeto. No por imponerse, sino por trabajar. Ese respeto no llegó de golpe. Se construyó lentamente, en jornadas largas, en arranques al amanecer y en regresos al anochecer. El LP608 no fue diseñado para impresionar a los ingenieros en una sala de reuniones, sino para responder a las exigencias reales de quienes dependían de él cada día. Y esa diferencia, aunque silenciosa, terminó siendo decisiva. Mientras otros camiones de su época envejecían rápido o quedaban obsoletos frente a nuevas normativas y cambios en la infraestructura, el LP608 seguía encontrando su lugar. Su diseño sencillo facilitaba reparaciones rápidas, incluso lejos de grandes talleres. Para muchos propietarios, eso significaba continuidad, estabilidad y costes controlados. En un mundo donde el tiempo siempre apremia, esa fiabilidad se convirtió en su mayor argumento. Con el paso de los años, el paisaje del transporte cambió. Las exigencias medioambientales aumentaron, las normativas se endurecieron y las ciudades se transformaron. Nuevas generaciones de camiones llegaron con cabinas más grandes, motores más potentes y tecnologías más avanzadas. Frente a ellos, el LP608 no intentó competir. Simplemente siguió siendo lo que siempre fue, una herramienta honesta. En muchos casos, su retirada no se debió a fallos mecánicos, sino al avance inevitable del tiempo. Cambios en las regulaciones, nuevas demandas de capacidad o simples decisiones empresariales marcaron el final de su servicio. Pero incluso entonces no desapareció de inmediato. Algunos fueron reutilizados, otros conservados, y unos pocos acabaron convirtiéndose en piezas de colección, recordatorios tangibles de una época diferente. Hoy, cuando se observa uno de estos camiones en fotografías antiguas o en encuentros de vehículos clásicos, no destaca por su espectacularidad. Destaca por lo que representa. Representa una forma de ingeniería que priorizaba el equilibrio, la durabilidad y el sentido práctico por encima del impacto visual. Una filosofía que, aunque menos visible, fue fundamental para el desarrollo del transporte moderno. El LP608 no cambió el mundo de un día para otro. No protagonizó titulares ni campañas publicitarias memorables. Su influencia fue más sutil. Ayudó a definir cómo debía ser un camión urbano eficiente, cómo la compacidad podía convivir con la robustez y cómo la fiabilidad podía convertirse en una virtud silenciosa. En retrospectiva, su historia encaja perfectamente con la evolución del transporte europeo. Un continente de ciudades antiguas, calles estrechas y necesidades logísticas complejas necesitaba soluciones inteligentes más que demostraciones de fuerza. El LP608 respondió a esa necesidad sin promesas exageradas, sin pretensiones innecesarias. Quizá por eso su recuerdo resulta tan sólido, porque no depende de cifras ni de mitos, sino de experiencias reales.
de conductores que confiaron en él, de empresas que crecieron con su ayuda, de trayectos cotidianos que, sin saberlo, formaron parte de una transformación más amplia. Y así, el Mercedes-Benz LP 608 permanece en la memoria colectiva como un ejemplo claro de que la grandeza no siempre es ruidosa. A veces se manifiesta en la constancia, en la discreción y en la capacidad de cumplir sin fallar. En un mundo que avanza deprisa, su legado recuerda que el progreso también puede ser silencioso, firme y profundamente humano.